¿Qué tan lejos se puede llegar con años de práctica? Pues hoy quiero mostrarte cómo pasé de hacer dibujos como estos a crear esto. Así es, voy a enseñarte todos mis dibujos desde los más antiguos hasta los más recientes. Así que sin más, comencemos con el video. Empezaremos con este dibujo que hice cuando tenía 12 años, así es, este Goku Super Saiyajin 4, una muy buena idea de dibujo, pero como se dan cuenta, el rostro era de las cosas que más se me complicaba en ese tiempo, también las sombras que lo hacía con lápiz. Como observan, en ese tiempo dibujaba ese tipo marquito, el cual se veía bastante bien, pero ese marquito solamente fueron en 2 dibujos. La fecha que dibujé este Goku Super Saiyajin 4 fue el 25 de abril de 2017. La proporción al cuerpo no era lo que dominaba en ese tiempo, por eso es que ese Goku está un poco más chato de lo normal, pero creo que a pesar de eso y que está dibujado a lápiz, está bastante bien. Seguido tenemos este bellito Super Saiyajin o Super Bellito como lo conozcan. Y en este dibujo, como observan, las proporciones del cuerpo ya están mejor dibujadas. El pintado no fue el mejor en ese momento. Como ven, utilizaba lápices de colores, o sea, lápices de madera. Y las sombras también están bastante más o menos aceptable. Ahí, como observan, está la fecha 02 del 05 del 2017. En ese tiempo presentaba estos trabajos para el colegio, por eso es que tiene esa marquita donde dice profesor de arte y música. Estos primeros dibujos fueron presentados en mi colegio, por eso es que tiene esa firma y esas fechas, que obviamente no es mi firma la que tiene, pero bueno. Seguido tenemos este Goten Super Saiyajin 3, que aquí ya la proporción del cuerpo está mejor dibujado, también los colores un poco mejor pintado. Como observan, ahí tiene la fecha y dicha firma, que obviamente no es mía. Y el dibujo para hacerle una hoja amarilla creo que está bastante bien. Ahora tenemos el primer dibujo en el cual utilicé la cuadrícula. Así es esta forma de dibujo, el cual dibujas varios cuadrados. Y también en imagen lo tienes impreso, dibujas varios cuadrados y comienzas a dibujar. En este caso, como observan, lo dibujé a lápiz, un carro que me salió bastante curioso, dejémoslo. Las sombras también no eran las mejores a pesar de que utilizaba solamente lápiz, pero bueno. Y la fecha es del 26 del 06 de 2018. Y estos dibujos no los realizaba en hojas bones, sino en pedazos de cartulina. Como es el caso de este Gohan, el cual fue realizado en 2 cartulinas. Como observan, este Gohan está pegado, así es, en una cartulina se dibujó al personaje y en otra se pegó, por eso que medio que se nota un poquito las arrugas de lo que se pega con goma. En este caso no se utilizaron lápices de colores, sino que se utilizó pinturas acrílicas, que es témpera, se le conoce acá. Y creo que las sombras están bastante bien pintadas para tener esa edad, que aquí ya comenzaba a entender mejor cómo funcionan las sombras. Y como observan, aquí ya comienzo a no colocar fechas en algunos dibujos, porque estos ya no son trabajos de colegio, sino que ya son trabajos que yo mismo hacía y para entretenerme, ¿no? Tenemos ahora un Goku base, el cual ocupa casi toda la hoja, la cual la hoja fue de 1 a 4 de hojabón. Y este dibujo ya está mejor proporcionado, un poquito mal pintado por el tema de que no utilizaba en ese tiempo el lápiz de color blanco para poder quitar esos puntos blancos que siempre quedan. También, como observan, ya delineaba el dibujo y más o menos ya respetaba las sombras que tienen este tipo de personajes. Como será, no tiene fecha, no colocaba fecha en ese tiempo, pero bueno. Tenemos este Goten Super Saiyajin, el cual lo dibujé cuando había realizado un pequeño viaje por temas de salud, así que no había llevado ningún lápiz de color, ningún lapicero, nada, solamente había llevado un lápiz y una hoja que me prestaron justamente en el lugar donde me había quedado. Y me prestaron también el lapicero para poder dibujarlo. Y sí me entristece un poco que no esté pintado, porque en ese momento era uno de mis mejores dibujos. Como observan, hay unas líneas amarillas, las cuales son del siguiente dibujo, porque en el siguiente dibujo lo hice con un plumón y lo puse encima de este dibujo, por lo que se marcó. El cual es este Pikachu. Un dibujo simple, rápido, pero que ocupa toda la hoja, lo cual es un poquito más complicado que dibujar a un Pikachu bastante pequeño. Y nuevamente no pinté este dibujo, pero esto ya no fue un caso particular como haber viajado por temas de salud. No, simplemente no dibujé porque no quise, ya que era una zona bastante grande y en ese tiempo no quería pintar zonas grandes, o sea que si lo pintaba con el color amarillo sabía que no iba a pintar bonito, por lo que decidí mejor no pintarlo y solamente dejar con el delineado. A continuación tenemos este Goku Ultra Instinto Señal, el cual aquí se apliqué tanto el plumón como el lápiz de color y creo que quedó bastante bien. El plumón se utilizó en el cabello y el lápiz de color en el resto del cuerpo. Aquí ya respetaba más las sombras, cómo iban las sombras en cada parte del personaje. El dibujo del rostro seguía sin ser perfecto, también el delineado, que era muy tembloroso. Y no dibujé el personaje en cuerpo completo, no porque no pudiera, sino porque no quise dibujar a mano, ya que esta era una de las partes que más se me complicaba. Y el pintado del plumón en el cabello me pasó factura en el siguiente dibujo, el cual es este tigre realista que fue dibujado con un solo lapicero de color negro. Así es, todo este tigre lo hice con un tutorial en sí de YouTube que había visto y apliqué el lapicero y la verdad me quedó bastante decente, diría.
Y como observan, justo en esa parte se marcó el cabello de Goku que había pintado con plumón. Y digamos que el plumón y la hoja bond no son muy amigos porque el plumón pasa muy rápido sobre la hoja bond porque esta es demasiado delgada. Ahí se dieron cuenta que este dibujo fue dibujado el 9 de noviembre del 2019. Después tenemos a este Meliodas, que es el pecado de la ira del anime Nanatsu no Taizai o los 7 pecados capitales, el cual este dibujo sí me quedó bien proporcionado, bien pintado el personaje, y aquí lo que se me dificultaba era el aura y el ambiente en el que estaba pisado este Meliodas, el cual es esa roca. Estos eran los puntos negativos de este dibujo que no podía bien pintar. Y como observan, fue dibujado el 23 de marzo de 2020 y a pesar del mal pintado del ambiente, creo que quedó un dibujo aceptable. Seguimos con mi dibujo favorito de ese momento, que era este Goku Super Saiyajin 3. Un dibujo increíble, imponente, esas musculaturas, ese tamaño, esa perspectiva. Debo admitir que hasta el día de hoy no entiendo cómo dibujé eso. Lo malo de este dibujo es que justamente la mano izquierda lo hice un poco deforme, los dedos que se notan detrás de la bola de energía. Y este dibujo fue dibujado el 31 de marzo del 2020. Muy buen dibujo y me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Seguimos con este Gohan y Goku base, el cual tiene una historia curiosa, y es que hace tiempo había visto a un youtuber que no me acuerdo bien cómo se llama, que creaba justamente contenido de arte, y una vez había subido un video de dibujos, pero justamente de una letra. O sea, de una letra empezaba, por ejemplo, la C, ¿no? Y de la C sacaba un dibujo, todo eso. En este caso yo participé, le pedí por Instagram que me uniera para poder entrar en ese concurso. Aceptó y yo hice con la letra O. La letra O fue la pupila del ojo de Gohan y de ahí salió todo ese dibujo. No sé si así era el reto, pero así lo dibujé. A continuación tenemos esta hermosa Hinata, que en ese tiempo sí miraba mucho Naruto y me encantó el personaje de Hinata, así que decidí dibujarlo. El rostro de Hinata quizás está un poco extraño, pero el pintado y el dibujo de la proporción del cuerpo ha quedado increíble. Y como siempre, las manos están un poquito raras, y es que en ese tiempo sufría bastante con las manos. Y ahí, como observan, la fecha es el 19 de agosto del 2020. Y aquí ya me comenzaba a dar cuenta cómo iba a realizar el pintado de los demás dibujos. Llegamos a una parte muy especial porque este dibujo es el primero que se subió a este canal. Yo no inicié este canal como un canal de arte, sino que había iniciado como un canal de juegos, porque al inicio sí subía un videojuego llamado Brawl Stars. Este Goku fue el primer dibujo en subirse al canal. No es un Goku muy complicado, incluso el rostro me quedó un poco extraño, y es porque lo había hecho apresurado. Como observan, la fecha es el 21 de agosto del 2020 y como digo, este Goku lo hice muy apresurado, por eso es que el pintado y el rostro no quedaron tan bien. Y la firma que aparece en los dibujos era mi firma de ese momento, pero actualmente no tengo esa firma, así que bueno. Ahora tenemos a este Vegeta Blue Evolution, que fue el primer dibujo que intenté pintar al estilo Legends. Y este dibujo me lo pidieron por Messenger, así es, una persona que me había encontrado en YouTube, pues me encontró también en Facebook, me ayudó a Messenger y me escribió pidiéndome que le hiciera este dibujo. Y como en el primer dibujo del canal, aquí también tengo problemas en el rostro, y es que estos dibujos lo hacía demasiado rápido porque quería subirlo más antes posible al canal. Llegamos al especial de Navidad de 2020, el cual lo celebré dibujando a este Naruto y Hinata navideños. Esta parejita que la verdad me encantó el dibujo. Quizás el cuerpo de la cintura para abajo de Hinata está un poco más pequeño que de la cintura para arriba, pero quedó bastante bien coloreado, y el dibujo también quedó bastante bien proporcionado, diría yo, a excepción del cuerpo de Hinata para abajo, ¿no? Como dije anteriormente. El pintado quizás le faltaron muchas sombras, y como observan fue dibujado el 13 de diciembre del 2020, pero a pesar de esa falta de sombras quedó un dibujo bastante bien para celebrar el 25 de diciembre. Llegamos a un dibujo un tanto curioso, el cual es esta Hinata que fue dibujada con lápiz, y esta escena fue sacada del anime en donde Hinata se está bañando en las aguas termales, y fue un dibujo bastante hermoso, bastante impecable como fue utilizado el lápiz, ¿no? Para agregar las sombras, para incluso delinear encima del dibujo para que se note un poco más resaltante algunas líneas, incluso las gotas de agua que están en el cuerpo de Hinata se observan bastante bien, o sea que este dibujo sí lo hice con bastante paciencia, no como los anteriores. Llegamos a otro personaje de los 7 pecados capitales, el cual es King, Harley King, el pecado de la pereza, en su forma final, que es increíble ese diseño, que fue del capítulo 6 de la temporada 4, así que si quieren pueden ahí checarlo. Al final de ese capítulo salió esta escena y me encantó
así que decidí dibujarlo y a ustedes también les encantó porque este video sobrepasó las 1000 vistas junto al dibujo anterior de Hinata y el siguiente dibujo que viene a continuación. Este dibujo se realizó el 18 de febrero de 2021 y muy buen dibujo, quizás lo único malo es que no me gustó tanto el diseño de las alas de este rayado. Consecutivamente tenemos a este Mael, que es de los 4 arcángeles. Bueno, en este caso era Starossa o Mael, la verdad no entendí muy bien cómo era ese temita en ese capítulo, que fue justamente en el mismo capítulo donde salió el Harlequín, o sea en el capítulo 6 de la temporada 4. Y este dibujo lo hice principalmente porque no tenía rostro, así que sería un poco más fácil dibujarlo. Y como me encantó el diseño, simplemente lo dibujé. Y a ustedes también les encantó porque sobrepasó las 2000 vistas, si no recuerdo mal. Ahora tenemos a un Meliodas, el cual este es el primer Meliodas que se subió al canal. Y quizás el rostro no me gustó porque en el dibujo a lápiz quedó increíble, sino que en el delineado lo regué en la boca, lo hice muy grande y quedó un poco extraño. El pintado de la espada sí quedó bastante increíble para ser realista, bueno, así lo veo yo. Y como es un personaje bastante pequeño, pues no ocupa tanta hoja y la verdad quedó bastante bien a mi gusto. Y la fecha fue el 25 de febrero de 2021 y este video no recibió tanto apoyo como los anteriores, pero igual me encanta. Llegamos a un dibujo que fue bastante criticado, pero no en YouTube, o sea, en los comentarios de YouTube no fue, sino que fue en mi entorno. Así es, a las personas que les mostraba el dibujo no les gustaba por el hecho de que Goku estaba muy delgado, su cuerpo muy pequeño, la cabeza muy grande y no sé, yo la verdad lo veía bastante bien. Actualmente sí lo veo bastante delgado y muy pequeño el cuerpo, sí les doy la razón, pero en ese tiempo para mí este dibujo estaba muy bien. Y lo que siempre decía en ese tiempo es que como Goku Dios es bastante delgado, así es el dibujo. Pero bueno, este dibujo fue dibujado el 4 de marzo de 2021. Llegamos a lo que fue en ese tiempo el logo del canal, el cual es este Goku pequeño, que la verdad me encantó el diseño de este Goku niño, por lo que decidí ponerlo en la foto del logo del canal, ¿no? Y me gustó bastante que lo dejé como una semana más o menos, nadie dijo nada, así que supuse que les gustó, pero luego lo cambié. Y este dibujo, como observan, simple, rápido, buen pintado, buen dibujo, y fue dibujado el 8 de marzo del 2021. Quizás la hoja era demasiado grande para el dibujo en sí, pero bueno. Después tenemos a este Kakashi Ambu, que un dibujo bastante sencillo, bastante rápido, y la verdad tuvo bastante apoyo porque tuvo más de 2000 vistas, lo cual me impresionó bastante porque este dibujo lo hice así rápido, la verdad no hice ni bien detallado, incluso el pintado no está tan bien. Y el dibujo fue realizado el 13 de marzo del 2021. Y el siguiente dibujo también fue bastante apoyado y el cual es este Luffy, que aquí ya jugaba un poquito más con la perspectiva porque como observan una sandalia está más grande que la otra y esto es por la misma perspectiva. También el pintado está increíble, el dibujo del rostro aquí ya no está mal proporcionado. Este dibujo fue realizado el 25 de marzo del 2021 y aquí me doy cuenta que ya pintaba con más paciencia. Seguimos con un Goku que debo admitir me dejó insatisfecho por el pintado de la misma ropa. El dibujo y el pintado de la piel y el cabello quedó increíble, pero el pintado de la ropa digamos que está muy plano, faltó colocar muchas sombras y este dibujo fue dibujado el 1 de abril de 2021 y como digo solamente me faltó agregar un poco más de sombras a la ropa. Y también un error que mucho cometí en ese tiempo era que no calculaba bien dónde van a ir dibujados los personajes, por eso es que a veces me salen algunas partes incompletas. Después tenemos a este Piccolo Daimaku que fue pintado con los 12 lápices de colores artesco de esos chiquititos y la verdad este video no fue tan apoyado que digamos, pero a mí me encantó el dibujo, me encantó el video y creo que quedó bastante bien dibujado y bastante bien pintado. El dibujo de la cintura para abajo de este Piccolo sí se me dificultó demasiado, eso no les voy a engañar, y el dibujo fue realizado el 8 de abril de 2021. Seguido tenemos dos dibujos realistas, el cual solamente uno se subió al canal, el cual es esta rosa realista, y el otro fue un rostro femenino realista que fue el primer intento que hice de este tipo de estilo de arte y la verdad me quedó más o menos aceptable, no nos vamos a engañar. Incluso la rosa no parece tan realista, pero está dibujado con un solo lápiz, así que en ese momento ese fue mi máxima capacidad de dibujo realismo. Y es que de lejos sí se nota un poco más realista que de cerca, porque si la acercas demasiado ya ves demasiados errores, demasiados detalles que falta corregir. Y las firmas que observan no es mi firma actual, ahí cometí el error de firmar la mayoría de mis dibujos en ese tiempo. Llegamos a uno de mis dibujos favoritos, uno de los dibujos más especiales que tengo en este canal, el cual es este Naruto modo sabio de los 6 caminos, que este video la rompió. Actualmente es el tercer video más popular de mi canal, más de 15.000 vistas si no recuerdo mal, es increíble esa cantidad de vistas. Y lo único que no me gusta de este dibujo es que no pintaba correctamente al personaje y que su pie derecho no se nota. Como observan,
está cortado por la hoja es que, como ya expliqué anteriormente, no calculaba muy bien la proporción del cuerpo, por eso es que a veces sale muy grande, a veces muy pequeño o a veces falta alguna parte del cuerpo, pero aparte de eso, un increíble dibujo. Luego tenemos este Michael Jackson caricaturesco que no tiene gran complicación. Este dibujo lo hice por un temita del colegio, si no recuerdo mal. Así que este dibujo no está en el canal, pero un dibujo simple, rápido, que está muy bien pintado con lápices a pesar de que están hechos. Después sigue el androide número 16. Un dibujo no tan complicado, lo único difícil de este dibujo fue la mano izquierda. Esta fue realmente un tormento, pero una vez que se dibujó esa mano, el resto fue extremadamente fácil. También las aves, el rostro, el cuerpo y el pintado también está bastante bien aceptable. Y la proporción también del cuerpo, que es lo importante para que no se vea tan deforme, está bien dibujado. Y el dibujo fue realizado el 27 de abril de 2021. Llegamos a un dibujo que no es de mis favoritos, pero aún así le tengo cariño enorme porque es el video más popular de mi canal, el dibujo más popular, con más de 20.000 vistas. Así es, este Naruto obtuvo 20.000 vistas, es increíble, la verdad no sé cómo rayos ha conseguido tantas vistas, pero de verdad se los agradezco mucho. Y como observan, este dibujo tiene varios detalles, varios errores, entre ellos está la cara. En sí el boceto sí estaba muy bien dibujado, a la hora del delineado no sé por qué se me fue un poquito la mano y lo delineé mal. Igual en la mano izquierda que está en el piso está muy deforme y el piso en sí, ese color gris le da un muy buen toque, pero mi error fue que no pinté muy bien el piso. Consecutivamente tenemos este Vegeta de la saga Saiyajin. Aquí, para que se hagan una idea, yo realizaba estos dibujos porque me lo pedía mucho en la caja de comentarios. Así es, no eran dibujos que salían de mí porque miraba alguna imagen, no. Simplemente me ponía a revisar los comentarios y veía alguno que me gustaba o alguno que me habían pedido, y esos eran los dibujos que siempre venía en la siguiente semana al canal. Y este es uno de esos casos que me pidieron que dibuje a Vegeta de la saga Saiyajin. Solamente me pidieron a Vegeta, pero dije, ¿por qué no dibujar con todos los Aru? Grave error, fue un tormento dibujar ese mono. Pero una vez que fue dibujado, el resultado fue increíble. Posteriormente tenemos un dibujo algo más tranquilo, el cual es este tipo águila de diferentes colores, diferentes plumas. Este dibujo es un tanto extraño, no nos vamos a engañar, pero el pintado es increíble. No sé ustedes, pero este dibujo está muy bueno para un tatuaje. No sé qué me dirán ustedes, pueden escribir en la caja de comentarios, pero está muy bien pintado. Me impresiona la verdad cómo es que he pintado este dibujo. Y como se dieron cuenta, fue dibujado el 28 de mayo del 2021. Tenemos un dibujazo que es uno de mis top dibujos que realicé en todo el tiempo que llevo en YouTube, el cual es este Itachi y Sasuke Uchihas con su Susanoo de fondo. Es increíble estos 4 personajes que se dibujó. Así es, me arriesgué a dibujar a 4 personajes y la verdad quedaron increíbles. El efecto del aura del Susanoo, cómo está coloreado cada Susanoo, cómo está coloreado. Quizás el personaje no quedó tan bien del Sasuke, el Itachi, porque está un poco raro el pintado. Quizás esos puntitos blancos lo friegan, y es que en ese tiempo no usaba el lápiz de color blanco, pero dejando eso de lado, el dibujo es increíble. Llegamos al segundo video más popular de mi canal, el cual es este dibujo de Kamado Tanjiro. Así es, últimamente este video está recibiendo demasiadas vistas. Anteriormente no era así, creo que estaban quedando 15.000 más o menos, y que lo cual es bastante. Y actualmente están en los 19.000 si no recuerdo mal. Y es un dibujo no tan complicado, bastante sencillo comparado al dibujo anterior. El pintado muy buen pintado, pero aún así sigo fallando con el pintado de los puntitos en blanco, que no utilizaba el lápiz de color blanco en ese tiempo. Y este dibujo fue realizado el 3 de julio del 2021. Tenemos el siguiente dibujo, el cual es de Roronoa Zoro, un dibujo increíble, impecable. Lo único malo es que, si se dan cuenta, el dibujo del cuello está un poco más largo de lo normal, por eso que está un poquito raro esa parte, pero el resto del cuerpo es increíble pintado, incluso de esa espada, del cuerpo, del aura del agua que tiene alrededor, es increíble. Este dibujo fue realizado el 1 de agosto del 2021 y en este caso sí respeté bastante bien la proporción del cuerpo para poder centrar muy bien en la hoja este personaje. Seguimos con otro dibujazo, el cual es de Madara Uchiha con su Susanoo. Es que en ese tiempo de verdad hacía unos dibujos increíbles. ¿Cómo es que dejé el canal en ese tiempo? Pero bueno, más adelante les cuento eso. Como observan, este dibujo es un pequeño Madara con un Susanoo de fondo. El Susanoo increíble. Y al reverso de la hoja había dibujado otro Susanoo, y el Susanoo al reverso de la hoja era el que se iba a quedar. Pero al final decidí quedarme con el Susanoo que está así de costado, con las manos haciendo un jutsu, si no recuerdo mal. Y recuerda que si el video te está gustando,
gustando o los dibujos te están gustando, puedes suscribirte, que es completamente gratis, como también regalarme un like. A continuación tenemos el dibujo de Jiraiya y Naruto, que este dibujo aún me duele recordar porque lo hice cuando vi la muerte de Jiraiya. Quizás la cara de este Jiraiya es un poquito raro, pero está muy bien dibujado, el pintado es increíble. Y aún me genera un poco de sentimiento porque lo dibujé cuando vi ese capítulo donde Jiraiya tristemente pereció ante los Pain. Este dibujo fue realizado el 18 de agosto del 2021. Después tenemos a este Obito Uchiha, que en este caso quise dibujar al Obito chiquito y el Obito grande. La verdad quedó un dibujo increíblemente, me encantó. Y como no tiene rostros en sí, no se dibuja detalladamente rostro, pues es un dibujo un tanto más simple de lo normal. Olvidé mencionar que todos los dibujos, absolutamente todos, están realizados con lápices de colores, con lápices de madera y un pedazo de cartulina de tamaño A4, y también usé cartulina de mayor tamaño. Llegamos al último video que se subió en el 2021, el cual fue el especial de Navidad. Así es, este Goku navideño que quedó increíble. Desde aquí dejé de subir videos por mucho tiempo, creo que fueron 2 años si no recuerdo mal, y fue bastante doloroso no subir videos porque es extraño, dejé de subir videos al canal y los videos la comenzaron a romper increíblemente, y es algo extraño porque en ese tiempo solamente tenía como 500 suscriptores, si no recuerdo mal, lo cual era bastante gente, pero los videos tenían de 10.000, 5.000 vistas para arriba, o sea, no tiene sentido. Y el regreso al canal fue este increíble dibujo de Goku y Vegeta Super Saiyajin 2 en esa pelea épica que la mayoría recordamos. Y me gustaría decir que fue un regreso, pero no, porque una vez que subí este video pasó casi un año para subir el siguiente. ¿Qué me pasaba en ese tiempo? Bueno, no importa. El tema es que este dibujo fue increíble, un increíble diseño, un increíble pintado, y se observa, ¿no?, el cambio que he tenido en esos 2 años que no subí videos, porque si observan el último video de Goku navideño y se darán cuenta del gran cambio, del gran pintado que he evolucionado, se puede decir. A continuación mostraré 2 dibujos seguidos, los cuales son de una Shinobu navideña y Goku y Milk dándose un pequeño beso, que como observan la Shinobu navideña fue por el especial de Navidad obviamente, y el de Goku y Milk fue por el especial de San Valentín, que el Goku y Milk tiene como 2000 vistas, así que sí, la rompió más o menos, y el de Shinobu navideña sí no gustó a mucha gente, pero bueno. Como dije anteriormente, después del dibujo de Goku y Vegeta siguió el de Shinobu, casi un año sin subir videos, luego siguió el de Goku y Milk, que también fueron un par de meses que dejé de subir videos. En ese tiempo no era muy constante, la verdad no sabría decirles por qué, no recuerdo muy bien, pero desde aquí comencé a ser constante. Y con este increíble dibujo de Goku y Vegeta Super Saiyajin Blue, cada uno con su Kamehameha y su Galico correspondientes. Esta imagen nos saqué justamente de la escena donde están a punto de lanzar su ataque a Broly, de la última película del 2018 de Super Broly. Y aquí fue el segundo dibujo que apliqué, el estilo Legends, que quedó increíble. Quizás el pintado está un poco desordenado, no me tomé la paciencia suficiente para poder terminar este dibujo, pero es que quería subirlo lo antes posible y lo subí el mismo febrero que el dibujo de Goku y Milk dándose el beso por el especial de San Valentín. Llegamos a un dibujo doloroso, el cual es este Goku despidiéndose del maestro Akira Toriyama. Un dibujo simple, rápido, pero con un gran significado, y la verdad yo pensaba hacer un dibujo más complicado, pero quería subir lo antes posible este pequeño dibujo en honor al gran maestro Akira Toriyama. Y al final de dicho video hice una pequeña recopilación de algunas escenas de Dragon Ball y las fotos del maestro con una música justamente de Dragon Ball, pero el YouTube me metió un copyright y tuve que cambiar la música triste por una de YouTube. Después tenemos esta Nezuko Kamado, el cual la dibujé en una escala más o menos grande, o sea, mitad de cuerpo, un dibujo sencillo, rápido, y que en los comentarios de dicho video hubo un comentario que me llamó la atención, lo cual es que me dijo que utilizara el lápiz de color blanco para poder quitar los puntos blancos que quedan y lo dejan horrible el dibujo, y desde ahí comencé a utilizar ese lápiz de color blanco. Bueno, no recuerdo si fue justamente en este video o en otro, pero le agradezco mucho a la persona que comentó eso. Posteriormente se dibujó esta Itori Goto del anime Bocchi de Rock, la cual en este dibujo sí apliqué ya bien el pintado, porque se observa bien en la camiseta que tiene este personaje, está muy bien pintado, no se nota esos puntos en blanco, y aquí me di cuenta que con paciencia y muy despacio pintar vas a obtener resultados muy buenos. Y este dibujo fue realizado el 23 de marzo del 2024.
Llegamos a los dibujos que la rompieron también en este 2024, el cual fueron estos 5 dibujos fáciles en 7 minutos. 5 dibujos rápidos que se utiliza solamente un lápiz carboncillo y 2 colores. Desde hacer un Mangekyo Sharingan como el de Kakashi, seguir con un Mordecai mamadísimo, un Jake, la planta de Plantas vs Zombies 2 y por último Bill Clave. Y estos dibujos fueron realizados el 31 de marzo del 2024. Seguimos con Itadori y Sukuna, el cual aquí en vez de aumentar por decir el nivel, bajé porque olvidé completamente cómo pintar y comencé a pintar a lo loco y me salió muy feo los dibujos, la verdad. Y es porque quise subir lo antes posible este video y no me salió tan bien que digamos. Después se dibujó a la hermosa y bella George Forger del anime Spy Family, que es un dibujo increíble de cuerpo completo y muy bien centrado en la hoja. Ya no es como al inicio que faltaba algún pie o alguna parte del cuerpo porque la hoja no alcanzaba. Y está muy bien pintado tanto el personaje como el mismo suelo, el cual en el video más popular del canal, que es de Naruto, se han dado cuenta que el suelo está mal pintado. Aquí corregí ese error y este dibujo fue dibujado el 15 de mayo del 2024. Seguimos con un dibujo especial, el cual es este Goku en video, y aquí este dibujo lo realicé por el especial 1000 suscriptores. Este estilo de arte se llama Glass Painting si no recuerdo mal, y este dibujo lo hice porque quise tener un pequeño marco el cual está colocado en mi mesa como recuerdo, y cada vez que lo veo recuerdo, ¿no?, la cifra de 1000 suscriptores que hemos llegado. Posteriormente realicé el video de 5 dibujos fáciles parte 2, el cual no le fue tan bien como el anterior. Pero bueno, aquí tenemos dibujos como Gonte Reggaetonero, Johnny Bravo, tenemos a Minions y todo eso. Este dibujo se realizó el 15 de junio del 2024. Seguimos con el mejor dibujo que hice de Dragon Ball en este año, el cual es este Bellito Super Saiyajin o Super Bellito como lo conozcan, el cual fue pintado al estilo Legends, mi mejor dibujo al estilo Legends. Me tomé el tiempo necesario para poder terminarlo. El video no fue tan apoyado como esperé, pero el dibujo es increíble. Me encanta incluso el aura que lo hice así rápido, la verdad. Y para este dibujo, como los anteriores, simplemente se utilizaron lápices de colores y la hoja cartulina, que es de un tamaño A4. Y si quieren ver cómo se dibuja a este Bellito Super Saiyajin, aquí a la derecha les voy a estar dejando la tarjetita que les manda directo al video. Y este dibujo lo realicé el 17 de agosto del 2024. Después se realizó un dibujo un poco más tranquilo, el cual es este Obito Uchiha, con el fondo del logo Uchiha, que quedó bastante bien pintado. Nuevamente aquí me olvidé utilizar el lápiz de color blanco para poder quitar esos puntitos blancos, pero aparte de eso quedó bastante bien. Y el dibujo se realizó el 12 de septiembre del 2024. Seguido tenemos este Sasuke Uchiha, un increíble dibujo con el Susanoo de fondo, que en este caso eran las partes esqueléticas de dicho Susanoo. Este dibujo es increíble, me encanta. También el mismo suelo, el cual son piedras que están muy bien pintadas, no como los primeros dibujos que se subieron al canal. El dibujo se realizó el 25 de octubre del 2024. Este dibujo no recibió tanto apoyo como los demás, pero bueno. Seguimos con la calabaza realista por el especial de Halloween, bueno, o intento de calabaza realista, no sé ustedes. A mí, bueno, para mí está un poco realista, lo pueden comentar en la caja de comentarios. Y este dibujo lo realicé el 30 de octubre del 2024, así es un día antes de Halloween. Y fue un dibujo bastante simple, el pintado fue el problema porque el pintado hay que darle todo el realismo posible. Después se dibujó este Madara Uchiha en escala grande, o sea, los primeros dibujos de Madara Uchiha, como observaron, fue con Susanoo, pero en este caso ya es un Madara Uchiha con Rinnegan en escala grande y quedó bastante bien. El pintado fue lo más complicado porque como es una zona bastante grande, si no tienes cuidado en el pintado se va a notar bastante extraño. Y el claro ejemplo de que se debe pintar con mucho cuidado es justamente en el brazo derecho, donde está sucediendo ese bastón, porque como observan es de color piel y el color gris y no se ha combinado tan bien que digamos. Después tenemos el dibujo de Gohan Black. Así es, este personaje que salió en el What If del juego Dragon Ball Sparking Zero, que el diseño es increíble. Así que decidí dibujarlo y quedó espectacular el aura, el personaje y esos puntos blancos que justamente utilicé el bolígrafo de tinta blanca que me recomendaron en un video para colocar esos brillos tanto del cuerpo como de los ojos. Seguimos con la hermosa Alisa Kuyo, o también conocida como Alia, que es un dibujo increíble de medio cuerpo que está en escala grande. Muy buen dibujo y muy buen pintado. Aquí ya se nota la evolución de los primeros dibujos, porque en los primeros dibujos pintaba lo desesperado, sin paciencia, sin tener en cuenta las sombras. En este caso ya comencé a tener un poco más de paciencia para que los colores se combinen y se vea más uniforme. Y este dibujo se realizó el día 4 de diciembre del 2024. Así es, justamente a inicios de este mes.
Llegamos al penúltimo dibujo que se subió en este año en este canal, el cual fue de Kyojuro Rengoku. Así es, este increíble personaje del anime Kimetsu no Yaiba. Y el dibujo es hermoso de inicio a fin, desde el boceto, el delineado y el pintado son espectaculares que ocupan absolutamente toda la hoja A4. Y esas llamas que tiene tanto en la katana como en algunas partes del cuerpo es increíble. Como último dibujo de este año se subió el especial de Navidad, esta George Forger navideña, un dibujo elegante, muy hermoso y muy bien pintado. Este dibujo fue el último que se subió en este canal, lo cual es un cierre increíble porque fue el especial de Navidad y muy buen dibujo, ya que George Forger es de mis personajes favoritos. Por último voy a mostrar los pequeños dibujos que realicé en los videos short que están justamente en el canal, los cuales son de Madara Uchiha, otra vez George Forger, una Shinobu Kocho, después tenemos una Nezuko Kamado, también este perrito de chill que se hizo un meme muy popular en ese momento. Y estos pequeños dibujos fueron tipo una serie en los YouTube Shorts que son dibujando personajes de anime parte 1 hasta la parte 7 actualmente que está. También están personajes como Yotaro Kujo de JoJo's, también Muichiro Tokito de Kimetsu no Yaiba y por último Souma Yukihiro. Así es como empecé y así es como dibujo ahora. Esto solo demuestra que con práctica podemos llegar a hacer grandes cosas. Comenten si ven alguna diferencia, si ven la mejora. Por mi parte yo creo que sí he mejorado tanto en el dibujo como en el pintado y el delineado. Obviamente aún me faltan muchas cosas por aprender, muchas más técnicas para poder desarrollarlas poco a poco, pero eso vamos a ir viendo conforme pase el tiempo en este canal. Como último te daré mi top de los 2 mejores dibujos que tengo en este 2024, que son obviamente este bellito Super Saiyajin que es increíble. Este dibujo se llevaría al puesto número 2 con el pintado al estilo Legends, que es increíble ese tipo de pintado en este tipo de personajes de Dragon Ball. Y el puesto número 1 se llevaría el Kyojuro Rengoku. Así es, este increíble personaje, este increíble pintado que me encantó demasiado dibujarlo, me encantó demasiado pintarlo y me encantó más aún ver ese increíble resultado. Ahora, este es mi top de 2024 porque si nos vamos a dibujos un poco más anteriores, mi top sería de 2023 creo, que es este Goku con este Vegeta dándose justamente un golpe en el rostro. Y ahora si nos vamos un poco más antes, unos 2 años antes, mi top sería justamente el Itachi con el Sasuke y los Susanos de fondo, un increíble e impecable dibujo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, en este recorrido y espero que hayan disfrutado viendo esta evolución de mis dibujos tanto como yo disfruté haciéndolos. Les deseo un feliz año nuevo y que lo pasen de lo mejor junto a las personas que más quieren. Y si quieren ver el último video que se subió, que fue justamente el especial de Navidad, pueden clicar en el video que aparece en la parte derecha de la pantalla. Bueno, nos estaremos viendo en el 2025. ¡Chao, chao!